a ir al Salmo 130. Salmo 130. Y como es un salmo breve, corto, vamos a leerlo de nuevo. Dice así la Escritura: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En mi palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Vamos a orar. Alabado Señor, Dios nuestro, sustentador del universo y autor de nuestra salvación, gloria a ti, oh Dios, que te has dignado a recibir a pecadores imperfectos, a quienes tú te has propuesto perfeccionar. Padre, en esta hora agradecidos de tu presencia aquí entre nosotros y de lo que tú nos has dado, te pedimos que por favor tú hagas la obra completa en cada corazón, permitiendo, Padre, cambios, permitiendo que tu palabra sea reverenciada, permitiendo que tu palabra edifique, que tu palabra dé vida. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, hay salidas que a veces no nos gustan que nos la den como alternativa. Y esa salida es esperar. Vivimos en un mundo que se caracteriza por la agilidad de las cosas. Aunque estaba comentando con alguien que a pesar de que todo ahora es más rápido, no por eso tenemos más tiempo. Antes, cuando se iba a lavar a mano, había que ir al río y se duraba el día entero. Ahora tenemos las lavadoras, pero no por eso se le dedica más tiempo a la familia. Antes teníamos un teléfono en la casa para todo el mundo. Ahora cada quien tiene un teléfono en los bolsillos, pero no por eso tenemos más tiempo. Y nos hemos acostumbrado así a que todos los servicios ahora son más rápidos. Ahora tenemos servicio incluso expreso para si usted va a transferir un dinero, transferirlo ya. Y otro que dura más tiempo. Escogemos el que sea más rápido. Nadie desea tener que esperar. La época nos ha infundido ese espíritu. El ritmo de los tiempos nos ha aclimatado a que todas las cosas deben de ser rápido, y así sucede cuando buscamos salida a una situación, queremos que sea rápido. En este salmo el salmista nos deja ver que él estaba en una condición y situación desesperante, aunque él no lo describe, pero era una situación desesperante. Él dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Él está suplicando a Dios y tal parece que la situación era muy difícil, porque él dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Déjeme abrir un paréntesis aquí para decir que esta súplica es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a oír. La gente nos ha acostumbrado, los creyentes de este tiempo están acostumbrados a oír una serie de personas que oran y parecen que le están dando órdenes a Dios. Y mientras más efusivos son, mientras más brío le ponen
a esa oración, las personas se lo encuentran mejor. Bueno, esa oración va a ser respondida. En realidad, la súplica a Dios que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras es una súplica que envuelve humildad, que envuelve quebrantamiento, no es una orden dada a Dios. Pero nosotros con la saturación de los medios, internet, la radio, tenemos la ocasión y oportunidad de escuchar a muchas personas. Y ya esa es la forma que nos tienen acostumbrados, pero no es la manera que vemos en las Sagradas Escrituras. Y se percibe aquí en el Salmo 30, aparte de las oraciones, por ejemplo, de Abraham, cómo Abraham con mucha humildad se acerca a Dios a interceder por Sodoma y por Gomorra. Se percibe un clima, se percibe una actitud de humildad. Él dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo, es un clamor. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Es una súplica. Esa forma que nosotros vemos ahora, honestamente no sé de dónde fue extraída, pero de que ha gustado, ha gustado. A veces tú ves a bautistas de pura cepa, oyendo sus oraciones ahí, y ¿por qué no? Algunos hasta la imitan. Bien, cerramos el paréntesis. El salmista está en una situación desesperante y tal parece que esa situación desesperante había pecado en él. Dice el versículo 3, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es como decirle al Señor, Señor, si tú tomas en cuenta mis pecados, pues nunca voy a poder esperar en ti, nunca se va a remediar mi salud, porque ciertamente hay culpa. El salmista sabe que en nosotros hay culpa, hay pecado, nosotros fallamos, nosotros desobedecemos al Señor, y si Dios mirara esos pecados no tendríamos oportunidad de recibir ningún bien de parte de Él. Todo aquel hombre que piensa como aquellos fariseos que pensaban que por sus buenas obras iban a ser aceptos, están equivocados. El salmista sabe que en su accionar ha habido fallas, y no solo eso, sino que tal vez parte de la situación que se ha generado en su vida, parte de la situación dolorosa y desesperante que él estaba pasando, se debiera a sus pecados, sean la consecuencia de sus pecados. No sabemos si él estuvo involucrado directa o indirectamente, pero parece que sus pecados tuvieron que ver con el estado desesperante en el cual él estaba y que se encontraba ahora orando al Señor. Vayamos al versículo 1 y estacionémonos allí por un momento. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Él estaba en una gran aflicción por lo que se ve. En lo profundo él estaba, no literalmente en un hoyo, sino hundido en una aflicción. Él estaba, como dice el Salmo 40, en el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Al leer estas palabras, obviamente, nosotros no vamos a entender de manera literal que él fue sacado del pozo. No hay un pozo literal de desesperación, sino que se refiere al estado de quebrantamiento, de humillación, de desesperación, de angustia en que él se encontraba y que Dios lo sacó de allí. Hay situaciones que son como un foso, son como un hoyo de desesperación. No, dice un escritor, no importa mucho dónde nos hallemos si nosotros podemos orar, pero la oración nunca es más real que cuando nos hallamos en los peores lugares. Los lugares profundos engendran devoción profunda. El que clama desde lo profundo pronto cantará en las alturas, dice Carlos Spurgeon. Esa es la situación del salmista.
Él está en lo profundo, pero en el Señor siempre hay esperanza para el creyente. Hay esperanza de que Él lo libere, de que Él lo levante. Por eso dice el escritor, no importa mucho dónde nos hallamos, no importa qué tan hondo nosotros estemos en el foso de la desesperación, hay un recurso, la oración, y ese recurso es el que está acudiendo el salmista. Él dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Si puedes orar, mi hermano, hay esperanza para ti. Hay esperanza de salir de esa situación. Dice otro escritor que cuando el creyente clama y lo hace desde lo profundo, no se sabe de ningún caso de que Dios se haya negado a escuchar. Porque esté hondo, profundo, no quiere decir que Dios no esté escuchando. Cuando el clamor viene de lo profundo, como dice el salmista, viene lleno de sinceridad, viene cargado de honestidad, de franqueza. Allí no hay máscara, allí no hay nada que disfrace lo que estamos diciendo. Viene con el sello de franqueza. A veces decimos, mira, yo te estoy hablando y te estoy hablando desde el fondo de mi alma. Y eso nosotros lo decimos para significar, para comunicar que lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo con toda veracidad. Así el salmista está orando a Dios desde lo más profundo de su alma. Así Dios también nos lleva a ciertas profundidades, nos lleva a ciertas situaciones, a cierta condición. ¿Para qué? Para que de nosotros salga un clamor del alma, un clamor sincero, un clamor verdadero. Eso hace el Señor en nuestras vidas. La situación del salmista era una situación que podemos decir que era incómoda, desesperante. En medio de esa situación él clama, él ora, él suplica a Dios. En su palabra parece que descansaba toda su esperanza en que Dios respondiera su oración. Note cómo en el verso 1 acabamos de leer, él dice, Jehová, a ti clamo. En el verso 2, él dice, Señor, oye mi voz. Dice, estén atentos tus oídos. Oye, Señor, oye mi voz. En el verso 2 dice también, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Parece que él muestra un muy marcado interés en que su oración sea oída. Él ha puesto su fe en que Dios le escuche su oración. Es como si toda su esperanza estuviera en que Dios escuchara. Él le dice, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Ve usted lo diferente que es a decir, sal fuera en el nombre de Jesús? No se percibe este matiz en la oración del salmista, sino que se percibe una súplica al que todo lo puede, a nuestro Dios. Lo que muchos no entendemos es que la oración no solamente la hacemos, sino que debemos, después de orar, cuando estamos en aflicción, debemos esperar. La oración va de la mano con la espera. Noten el versículo 5, estamos en el Salmo 130. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Note que hemos leído 3 versículos. En estos 3 versículos hay una palabra que se repite muy claramente, la palabra esperar. Dice el verso 5, esperé. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. En un solo verso se repite 3 veces. En los 3 versos se repite un total de 5 veces. Esto nos indica que en el centro, la parte primordial, la parte esencial es
esperar. Esa es la idea que está comunicando el texto. Después de orar, el salmista se dispuso a esperar la respuesta de Dios, a esperar la respuesta a esa oración que él había hecho. Él sabía que Dios había dado promesas para todos sus hijos, por lo cual él esperó en el Señor. Eso es lo que a nosotros no nos gusta. La época nos ha impuesto, nos ha enseñado que todo es rápido, pero hermano, el cristiano tiene que esperar en el Señor. Tiene que estar dispuesto a esperar. Con el Señor no hay servicio expreso, a menos que nosotros lo necesitemos de urgencia. Sigue diciendo el salmista que su alma, él la compara su alma con un centinela. Un centinela es un vigilante. Un centinela es uno que está cuidando en la noche, lo que nosotros en Dominicana le llamamos un guachimán o un sereno, nosotros le llamamos. El sereno, el guachimán, el vigilante, el centinela espera algo, es el alba, la mañana, la salida del sol, ahí termina su trabajo. Él así compara su alma como que está esperando la mañana. Repito, para el centinela, la mañana significa lo que él esperaba. La mañana significa que ya todo pasó, porque si llegó la mañana, él se va a casa. Si llegó la mañana, ya no vienen los que le pueden hacer daño para robar lo que él vigila. Y él se compara con este vigilante, que para él el fin de los peligros concluye con la llegada de la mañana. También el fin de la jornada. También significa que ya no está esperando más nada, que viene su seguridad, está más seguro en la mañana. Una vez el salmista ha hecho el esperar su experiencia, él también lo aconseja. En el verso 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Ya él ha esperado, entonces él lo exhorta al pueblo, espere Israel a Jehová. Hermanos, cuando estamos esperando en el Señor, hemos de llegar al punto como los centinelas, como el centinela espera la mañana, como que vendrá segura. Esa es una de las cualidades de la mañana. Así también nuestra respuesta, la respuesta a la oración, nuestra ayuda de parte de Dios vendrá de manera segura. Como nosotros esperamos la salida del sol cada día, así podemos esperar en el Señor. Dice él, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Si usted le pregunta a un vigilante, a un guachimán, a un centinela, como usted le quiera llamar, a un sereno, si él está seguro de que la mañana vendrá, de que el sol saldrá, dice, pero claro que vendrá. Así debe estar nuestra alma esperando en el Señor, con toda fe, con toda seguridad. Yo sé que el Señor me responderá, estamos orando a Él y por tanto estamos esperando. La espera en el Señor viene sustentada en un hecho. El hecho es que dice el versículo 7, porque en Jehová hay misericordia. Dios no está obligado a responder nuestras oraciones. Dios no está obligado a hacernos bien. Dios no tiene un compromiso con nosotros. ¿Por qué? Ya el salmista citó en el versículo 3 que hay pecado. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Eso es lo que hay en nosotros. En nosotros no hay santidad de manera normal, sino que hay pecado. Ahora dice él, pero en ti hay perdón, versículo 4, para que seas reverenciado. Hermanos, nosotros nos podemos colocar delante del Señor Jesucristo, delante del Señor, porque en el Señor Jesucristo hemos hallado perdón. De nosotros no haber obtenido el perdón en el Señor Jesucristo, no pudiéramos estar delante de Él, pero ya Dios nos ve a nosotros en el Señor Jesucristo, nos ve a través de Cristo, ya hemos sido limpiados, ya hemos sido perdonados y por eso nosotros podemos estar delante de Él
y podemos aguardar la promesa de que un día estaremos con Él. No es por nuestros méritos, sino por el perdón que Él nos ha dado. Ese es el punto que está enfatizando aquí el salmista. Ninguno podría mantenerse a menos que no fuera porque Dios perdona los pecados, porque ninguno puede señalar que en Él haya ausencia de pecar. Dice Él, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En la medida en que la persona experimenta el perdón de Dios, reverencia a Dios el Padre, le ama. Recuerde la pregunta del Señor a Simón. Simón, un acreedor, tenía 2 deudores. Ninguno de los 2 le pudo pagar, pero había uno que le debía mucho. Y la pregunta a Simón era, ¿cuál de los 2 iba a amar más a ese que le perdonó la deuda? Y Simón rápidamente pudo responder que aquel que debía más, aquel que se le perdonó más, aquel que se le pasó por alto una deuda mayor. Hermanos, así mismo es con el pecado. En la medida en que usted experimenta que Dios le ha perdonado y que le ha perdonado mucho y que usted ha sido, es y será indigno de ese perdón, no hay otra cosa sino que amar más al Señor, entregarse más a Él. Ese es un profundo agradecimiento que nace en la persona. El salmista reconoce esa realidad, la realidad de su pecado. Ninguno podría mantenerse en pie ante el Señor a no ser por su misericordia, porque en su misericordia Él perdona. Nuestras obras, por buenas que sean, siempre estarán manchadas con pecado, siempre se quedarán cortas, nunca serán lo suficientemente perfectas, si se puede decir así, para alcanzar el estándar de Dios. Tenemos entonces que ampararnos en la misericordia del Señor. Si Él no nos diera su misericordia, si Él al contrario nos diera el pago exacto que nosotros merecemos por nuestros pecados, seríamos destruidos. Repito una vez más, Él no tiene un compromiso. Los ángeles pecaron cuando hubo la revuelta encabezada por Satanás, pero a ellos no se les dio oportunidad de perdón. Cristo no murió por ellos. Ellos no fueron lavados. Ellos están pagando gota a gota su transgresión. Desde ese momento y hasta la eternidad. Ellos nunca fueron ni serán redimidos. ¿A quién se le dio la oportunidad? ¿A quién se le dio la redención? ¿Para quién fue la redención? Para nosotros. Él quiso, porque el hombre también pecó, pero Él quiso salvar al hombre, salvar de todo aquello que estaba perdido una gran cantidad. ¿Quiénes son esos? Todos aquellos que creen en su nombre, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo para salvación. Esos son los que Él escogió para salvarlos de entre la multitud. El punto es, hermanos, que si Dios tomara en cuenta, si Dios no perdonara, sino que tomara en cuenta cada uno de nuestros pecados, seríamos destruidos. Nadie podría estar delante de Él. Pero dice el salmista, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El punto es que una vez hemos orado, debemos esperar en el Señor. Debemos esperar en el Señor. Aunque estemos en un lado cenagoso, aunque estemos en lo profundo, aunque haya habido pecado y estemos recibiendo el justo salario de nuestro pecado, estemos recibiendo las consecuencias de nuestro pecado, aún ahí podemos clamar al Señor porque en Él hay perdón. En este salmo el salmista ofrece una razón por la cual debemos esperar en el Señor. Versículo 7, ya la leímos. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. ¿Por qué debemos esperar en el Señor? ¿Porque nosotros hemos sido justos? ¿Porque nosotros no tenemos falla? No, porque en Él hay misericordia. No importa cuán hundidos estemos, debemos orar y esperar en el Señor porque en Él hay misericordia. No es que deba ser así siempre,
Pero en el caso de Israel, la mayoría de sus aflicciones era por causa de sus pecados. Ellos se lo buscaban. No es que sea así siempre, ni deba ser así, pero en el caso de ellos lo fue. Entonces detengámonos en este punto. La primera razón que encontramos por la cual debemos esperar en el Señor después de orar es porque en Él hay misericordia. David lo entendía. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, segundo de Samuel. David entendía esto. En el capítulo 24, el último capítulo del libro de Samuel, dice el versículo 12: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Versículo 13, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. La propuesta que Dios le hizo para que él escogiera tenía 3 opciones o 3 alternativas. 7 años de hambre en tu tierra. 2, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. 3, que 3 días haya peste en tu tierra. Entonces, él dice, bueno, ahí hay una que cayendo en manos de hombres, los hombres persiguiéndome. Acabar conmigo que van. Pero en cambio en Dios, en el Señor, dice él, porque sus misericordias son muchas. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Hermano, no importa la situación en la que estemos, las misericordias de Dios son muchas. Muchas veces Él tiene misericordia de nosotros. Muchas veces Él es compasivo con nosotros, aunque no lo merecemos. Una de las características del ser humano que no tiene a Cristo es que tampoco tiene misericordia, no tiene compasión. Tiene al contrario una incesante sed de venganza. Cuando él ha sido afectado, cuando ha sido ofendido, cuando ha sido herido, esa venganza no tiene límite. Es capaz de acabar con la otra persona, de destruirlo, de quitarle la vida a la otra persona por una falta inferior, una falta menor. Nunca el ser humano va a castigar de acuerdo a la falta que cometieron contra él. Por ejemplo, me hirió, me dañó el dedo meñique. El pensamiento del ser humano es, pues, yo voy a quitarle la mano completa. Porque siempre la ira del hombre deja de cumplir la justicia de Dios, como dice el texto. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre siempre va en una venganza, en un ánimo de destruir, y David lo comprendía. Pero él dice, Dios no es así. En él hay mucha misericordia. Muchas son sus misericordias. El Señor no es como los hombres. El Señor tiene compasión. Cuando merecemos ser abandonados, cuando merecemos ser dejados, cuando merecemos ser eliminados por causa de que hemos pecado, sin embargo, ahí Él llega a un punto donde se compadece y nos rescata. El Señor puede enojarse contra nosotros, el Señor puede disciplinarnos a nosotros. Hablo de aquellos que han creído en Cristo claramente, pero ¿sabe qué? Su enojo no es permanente.
Dice la Escritura, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, versículo 5. También dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, después del profeta Jeremías está el libro de Lamentaciones. Dice el capítulo 3, el versículo 26, lo siguiente: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Voy al versículo 31, dice: porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. En el versículo 32, repito, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. El Señor, David, conocía al Señor, conocía cómo Dios actúa, que Él es misericordioso. Jeremías también lo experimentó. Dice, no, pero es que Él no aflige para siempre. No es una aflicción que llegue hasta la destrucción, sino que Él aflige, pero también se compadece. Qué mezcla más maravillosa hay en el Señor. Un sentir de padre a donde Él disciplina, pero también se compadece. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No desecha para siempre. No para siempre estará, pero la ira del ser humano a veces no parece encontrar final. La misericordia hace que el Señor vea nuestro dolor cuando Él nos ha afligido, cuando nos ha traído a una situación, a una condición de dolor, de aflicción, donde nos sentimos caer profundo a un foso, a un lodo cenagoso, a una fosa. Allí en lo profundo clamamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Sin embargo, esperamos que el Señor tendrá compasión. La aflicción de uno de sus hijos es algo que conmueve las entrañas de nuestro Dios. No es algo que Él lo ve y se hace a la vista gorda o que no traiga en Él ninguna reacción. Hermanos, pensemos en esto. Si un samaritano, un hombre común y corriente, es capaz de compadecerse de un desconocido que lo encuentra tirado allí, maltratado, casi muerto, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios se va a compadecer no de un desconocido, sino de uno de sus hijos que está postrado, está afligido, está angustiado, está golpeado por los embates de la vida? ¿Cuánto más Dios? Si un padre imperfecto es capaz de sentir compasión cuando ve que su hijo regresa vestido de harapos, que estuvo deseando comer la comida de los cerdos, que ve que su pecado le ha traído consecuencia y ahora vuelve a su padre arrepentido. Si un padre común y corriente, imperfecto, lo ve venir, se mueve a compasión y se acerca a su hijo, ¿cuánto más Dios tendrá misericordia de nosotros? ¿Cuánto más Dios tendrá misericordia al ver que uno de sus hijos se acerca a Él en oración, movido por la aflicción, afligido? ¿Cuánto más Dios? Por esto dice Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, en Lamentaciones 3:40. ¿Por qué? Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones capítulo 3, versículo 32. El profeta Jeremías anima al pueblo a que busque, a que se vuelva a Dios. ¿Pero por qué? Porque no va a encontrar a un Dios airado permanentemente, sino que va a encontrar a un Dios que tiene misericordia. El Señor es diferente al hombre. Cuando Job estaba en aflicción, no encontró misericordia de parte ni siquiera de sus amigos.
Él estaba angustiado, él estaba en el foso de desesperación, él estaba afligido. Pero sus amigos, cuando se acercaron a él, él tuvo que suplicarle diciendo: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Job capítulo 19, versículo 21. Y eso eran sus amigos. Él le dice: mis amigos, tengan compasión de mí, ya Dios me ha afligido. Y que ustedes entonces vengan con el fuete. Hubo una vez, se cayó un niño ahí, como nosotros le decimos en Dominicana, pegando chivo. La compuerta de la camioneta se abrió y se cayó. Y alguien quería que encima de esa caída se le diese una pela. Es verdad, falló, pero mire el golpe que se dio. Encima de eso va a ir otro golpe más. ¿Por qué debemos esperar en el Señor? Porque Él es misericordioso, hermanos. Esa es una buena razón. Segunda razón de por qué debemos esperar en el Señor es porque Él es bueno. Él hace obras de bondad. Dice en Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum capítulo 1, versículo 7. Volvemos al libro de Lamentaciones, que habla de una época de mucha aflicción para Israel. Dice la Escritura: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová. Hermanos, estos versos enseñan que el Señor es así. Él es bueno. Bueno quiere decir que Él hace bien, que Él hace obras de bondad, especialmente a aquellos que en Él esperan. La bondad es escasa entre los seres humanos. El ser humano busca tanto su conveniencia que solamente se comporta con bondad cuando Él espera que usted le va a devolver algo. Pero Dios no es así. Siempre que esperemos en el Señor, vamos a recibir de Él. Él hace las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o entendemos. Cuando se nos dice que Dios es bueno, se nos está diciendo que a causa de su bondad, nosotros podemos esperar de su mano. Él hace obras de bien a muchos. Él hace misericordia, dice el Antiguo Testamento, a millares. Sus obras de bondad están por doquier en la creación. Cuando María recibió la bondad y la misericordia de parte de Dios y fue a visitar a Elizabeth, ella le dijo: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, a los hambrientos colmó de bienes, socorrió a Israel su siervo. Lucas capítulo 1, versículo 49, 53 y 54. La bondad de Dios se entrelaza con la misericordia. Ambas actúan de manera unida y el resultado es compasión y gracia para aquel que espera en Él. Esas son cualidades de Dios. Por tanto, hermano, considérate ser un hambriento de su favor. Y explico la palabra que usó María: hambrientos. Hambriento no es como nosotros lo conceptuamos en la barriada, que hambriento para nosotros a veces es una persona mezquina, una persona que no quiere dar, una persona con el codo duro. No. Hambriento es uno que tiene hambre. Hambriento es uno que está deseoso de ver la obra de Dios. Hambriento es uno que está deseoso de ver que Dios derrama sobre él su misericordia y su compasión. Considérate ante Él como un profundo necesitado de su bien, de su gracia, de su bondad. Lleva tu alma a esperar en el Señor. No es en vano. Aunque la época nos impone, nos imprime ese sello de rapidez, de que siempre estamos con muchas cosas, lleva tu alma a esperar en el Señor. No es en vano esperar en Él. Él es bueno. La tierra está llena de sus bondades. Dice David: hubiera yo desmayado
hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27, versículo 13. Lo único que le daba fuerzas a David para no desmayar era que él vería la bondad de Jehová. Él vería una obra de que Él es bueno, de su bondad, y así debemos estar nosotros. No importa cuál sea la situación que estemos, esperemos, el Señor es bondadoso, Él es bueno. Entender entonces que el Dios en quien esperamos es bueno, es misericordioso y bueno, eso es algo que sostiene al alma, la alienta, mi hermano, la llena de vigor. Por esto es que David mismo dice, no he visto justo desamparado, ni siquiera su descendencia que mendigue pan. Esto es así porque, dice la Escritura, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Por tu bondad. Salmo 68, versículo 10. Hermanos, una cosita más en este punto. Cuando nosotros esperamos en Dios, eso compromete a Dios. El Señor se siente comprometido con aquellos que le esperan. Dice en el Salmo 37, hoy hemos utilizado mucho los salmos. El Salmo 37, dice el versículo 40, lo siguiente. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. Oiga por qué, por cuanto en Él esperaron. Siempre me llamó la atención esa razón que da el texto. Porque pudiera haber dicho porque fueron muy obedientes, pudiera haber dicho porque eran santos, pudiera haber dicho cualquier otra cosa, pero dice el Espíritu Santo por cuanto en Él esperaron. Cuando hay una persona que ha orado y está esperando en el Señor, Dios se siente comprometido con él o con ella. Eso compromete a Dios. En conclusión, hermano, tu salida está en esperar en el Señor. Tal vez buscamos soluciones rápidas, salidas salomónicas a cada situación, que todo se resuelva rápidamente. Y cuando sucede que el asunto se resolvió rápido, pensamos que es ahí cuando Dios nos ha bendecido. Si es lento, no hay bendición. Si es rápido, ahí hubo bendición. Pero no es así. Él prueba nuestra fe. Él prueba nuestra dependencia de Él. ¿Cómo? Haciéndonos esperar. Su propósito no es que todos nuestros problemas estén resueltos, sino más bien que nosotros podamos ir desarrollando nuestra fe. Dice el salmista, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es necesario aprender a esperar en el Señor. Una nota de balance. Esperar en el Señor no es quedarnos sin hacer nada. Esperar en el Señor siempre estaremos haciendo. Recuerde que Él nos ha capacitado. Dios, desde que nos salvó, puso en nosotros herramientas para hacer su obra. Se llaman dones, se llaman talentos. Los talentos son las habilidades naturales y normales de todo ser humano, y los dones son aquellas que Dios específicamente nos dio por su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que Él nos ha encomendado hacer. Nunca el concepto de los creyentes es uno que está haciendo nada. Aún estemos esperando en el Señor, estamos esperando en Él, pero haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Esos dones, vamos a verlo, viéndolo desde el punto de vista general. El creyente tiene un trabajo que hacer en su persona, aplicando la palabra de Dios, cambiando los defectos que nosotros como pecadores tenemos por las virtudes de Cristo. Aunque no sean asuntos pecaminosos, hay virtudes de Cristo que nos hablan Colosenses que nosotros debemos aplicar a nuestra vida, sustituir lo nuestro por lo de Cristo hasta parecernos a Él. Ese es un trabajo que tenemos nosotros que hacer, pero hay otro trabajo que tenemos que hacer y es en la obra del Señor.
dones y talentos Dios nos ha dado para nosotros ocuparnos, para nosotros trabajar en la obra del Señor Jesucristo. Como todo un cuerpo, cada uno tiene ciertas habilidades que ha de ocuparlas en la obra y que dará cuenta cuando venga el dueño de la obra a pedirnos cuenta por lo que hemos hecho. No hay espacio para la ociosidad. Esperar no quiere decir nunca que estamos haciendo nada. Sin embargo, habiendo aclarado esto, haciendo un balance en esto, señalamos, bueno, pero ¿por qué Dios ha de someterme a una fosa, a un lodo cenagoso, a un estado de desesperación donde tenga que esperar? ¿Es que acaso no hay un camino más cómodo para llegar al cielo que lo podamos tomar? Hermanos, no olvidemos que Dios está cultivando en nosotros dos cualidades principales. Yo dije que en el libro de Colosenses, a partir del capítulo 3, usted encuentra toda una vestimenta de Cristo, toda una serie de cualidades que nosotros hemos de incorporar a Cristo, de Cristo en nuestra vida. Pero hay dos características muy esenciales que Dios está trabajando con nosotros en esta vida para cultivar. Una es la obediencia y otra es la fe. La obediencia, se dice de Cristo que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo tuvo que aprender la obediencia y siempre decimos, no es porque Él era desobediente, sino porque Él nunca tuvo la necesidad de someterse a obedecer. Eso fue algo que Él lo tuvo que aprender. ¿Por qué Él nunca tuvo la necesidad? Porque Él siempre ha sido Dios. Él tuvo que aprenderla en su condición humana. Nosotros tenemos que aprenderla de todas las maneras, porque ya en el caso nuestro es diferente. Dios está cultivando en nosotros la obediencia. Al cultivar la obediencia, Él desarrolla en nosotros la santidad. Al obedecer a Cristo, nosotros nos alejamos del pecado. ¿Y qué dice de la santidad? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ve usted lo importante que es que Dios cultive, desarrolle en nosotros la obediencia? La obediencia, a través de la obediencia viene la santidad de vida. A través de la obediencia nos alejamos del pecado, nos apartamos del pecado. Y con la santidad que viene de la obediencia, nosotros entonces cumplimos lo que dice el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ay, Señor, pues cultiva más santidad en mí, porque eso es lo que me garantiza en la práctica que veré al Señor. Segundo, la fe. Dios cultiva en nosotros la fe. ¿Y qué se dice de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ve usted lo necesario que es cultivar la fe? Él nos lleva a momentos donde estamos en el foso de la desesperación. Él nos lleva a momentos a donde tenemos que esperar en Él. ¿Y por qué? Porque así Él ejercita en nosotros, desarrolla en nosotros, hace crecer en nosotros la fe. Hermanos, Él quiere que nosotros le seamos cada vez más agradables. Y sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que nuestra fe crezca para que le seamos cada vez más agradables. Es necesario estos momentos de desesperación, vamos a decir así, el lodo cenagoso, para que nosotros podamos clamar al Señor desde lo profundo y esperar. En ese ejercicio nuestra fe va creciendo. En ese ejercicio cada vez más le vamos siendo más agradables al Señor, porque cada vez Él va trabajando, quitando las escorias, produciendo en nosotros esa santidad de vida y esa fe que son vitales. Que el Señor pueda cultivar en nosotros esto, que el Señor pueda ver en nosotros ese progreso, que el Señor pueda culminar su obra en nosotros, que nosotros podamos ver que el Señor lo que está haciendo con nosotros es un bien, está formando a Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. De una manera breve hemos podido abordar este punto.
Te rogamos, Señor, comprensión en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en esos momentos difíciles nosotros podamos acudir a ti, podamos esperar en ti, pero que lo hagamos con el conocimiento de que tú estás haciendo tu obra en nosotros, que tú estás cultivando la santidad en nuestra vida, que tú estás cultivando la fe, para que cada vez seamos más agradables ante tu presencia. En Jesucristo. Amén.